Palabra Suelta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted aquí por la televisión pública, Ecuador TV. Estamos en vivo, es una noticia agradable para nosotros, espero que para ustedes también, porque va a permitir la participación suya a través de la línea telefónica. Este día miércoles 10 de octubre de 2018, ahí está el reloj en la pantalla, 10 de la noche con 1 minuto, pronto ahí están los números telefónicos también en su pantalla para participar, porque vamos a tocar un tema que ha venido siendo clave en estos procesos políticos en nuestra región, en Sudamérica sobre todo, aquello que conocemos como el lawfare. Se usa y se daña la institucionalidad de nuestros países porque se debilitan las instituciones públicas y las instituciones privadas, y esto ha tenido una enorme incidencia en los procesos políticos de nuestros países, sobre todo como un arma de ataque político a los llamados gobiernos progresistas. Algunos pensadores están sosteniendo que incluso el lawfare forma parte de un nuevo ensayo del neoliberalismo. Para hablar sobre estos temas está con nosotros una académica, profesora del IAEN, también profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar. Su origen es brasileño, ella es de Brasil, Viviane Monteiro. Viviane nació en una ciudad pequeñita, Yaguaquara, si lo pronuncié bien. Ella me explicaba que eso quiere decir la cueva de los jaguares en español. Tupi-guaraní. ¿Ah? Tupi-guaraní. Tupi-guaraní, ¿no? Pero digo, traducido al español, sí. Quiere decir eso. Bienvenida, Viviane, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí. Formación académica en Derecho, también en Derechos Humanos, y estás de postulante, eres candidata a doctora. A doctora en Criminología. En Criminología. Y bueno, tienes este conocimiento, aunque ya tienes 11 años viviendo en el Ecuador, vinculada a la academia acá en Ecuador, este conocimiento profundo de Brasil, que la verdad es que nos tiene un poco desconcertados, ¿no? Y lo digo abiertamente, ¿no? No es un programa informativo, este es de opinión. Y digo que el desconcierto es porque los pronunciamientos del candidato de la extrema derecha, que ganó ya la primera vuelta, Jair Bolsonaro, van contra las enormes conquistas en derechos humanos, en los derechos de las mujeres, sobre todo. No creo que es una noticia falsa aquello que ha estado circulando con estas imágenes en donde el candidato Bolsonaro a una diputada de tu país, una mujer, le dice: yo a ti no te violo porque eres demasiado fea. ¿Cómo con un pronunciamiento así los analistas también están diciendo que incluso en la primera vuelta recibió voto de mujeres? Sí, es una situación que realmente nos tiene a todos desconcertados, sorprendidos por el crecimiento de esta campaña. Hace 4 años, ese señor hizo su carrera política eligiéndose desde Río de Janeiro, entonces en el resto del país nadie como que lo conocía. Y desde la última elección de la presidenta Dilma fue creciendo justamente con este tema de la corrupción, del combate a la corrupción, y ahora es este lamentable fenómeno que vemos en las elecciones, ¿no? Pero si me permites, Javier, el tema de Brasil tiene que verse un poco con el contexto de qué es lo que estamos viviendo, lo que vinimos viviendo hace muchos años, ¿no? Estamos en una crisis económica sin precedente, grandísima, una tasa de desempleo muy alta. Brasil es uno de los países con mayor índice de violencia del mundo, índice de homicidio. Para que tengas un punto de comparación, la tasa que mide Naciones Unidas es cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes. Ajá. El Ecuador está en 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, datos del 2017. Brasil tiene 32. Entonces, en todo el territorio. Casi 7 veces más. Exacto.
Río de Janeiro, esta es una media nacional, Río de Janeiro tiene más de 100. Entonces es una crisis de seguridad, una crisis política por la inestabilidad que generó obviamente las últimas elecciones de la presidenta Dilma y el tema económico. Entonces todo esto junto, agregues a esto el componente de los escándalos de corrupción, las denuncias todas, involucrando obviamente el Partido de los Trabajadores, el expresidente Lula condenado en la cárcel. En fin, es una mezcla de decepción, grandísima decepción con la política nacional y miedo. Y ese candidato viene ahora con una propuesta de ruptura con esta estructura. Lamentablemente no es una propuesta impositiva, sino algo de combatir los principios democráticos, los verdaderos fundamentos de la democracia, como tú has mencionado. Pero la mayor parte de la gente no está votando por él realmente porque cree por convicción de que tiene un gran plan para el Brasil, sino es un voto de rechazo a todo lo que el país está pasando en los últimos años. Pero lo que dices da pie para muchísimos temas, ¿no? Y permíteme plantearte algunos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción. Yo creo que sí, existe corrupción en casi todos los países de este planeta. En nuestra región parecería ser, se puso un gran énfasis y aparece como que la corrupción es un tema reciente, solo de estos gobiernos, ¿no? Como que la izquierda o los gobiernos progresistas de la región inventaron la corrupción en nuestra región. Y a mí me parece que entonces nos tendieron esa trampa. No quiere decir que no tengamos que combatir la corrupción, lo tenemos que hacer. La trampa está en que el tema de la corrupción subsumió al tema político. Y esta es la trampa, a mí me parece. Sin duda. Hoy día he visto un video de una discusión el día de ayer en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. No me acuerdo ahora el nombre del catedrático, pero le puedo decir en unos minutos, con Fernando Henrique Cardoso. Y este señor lo que evaluaba era justamente esto, o sea, ni un gobierno, sea de izquierda o de derecha, que sea corrupto, que es algo bastante común, amenaza a las estructuras democráticas como el perfil de las propuestas que este señor presenta al país. O sea, este señor es en contra de las bases de la democracia, de la igualdad, habla de los migrantes de forma terriblemente despectiva, de los negros, de las mujeres, en fin. De los gays. De los gays, de los homosexuales. Realmente pues es lamentable porque pues la democracia se funda en la igualdad, ¿no? Y él está promoviendo una ola incluso de violencia ya está ocurriendo en el país. Ayer en mi ciudad, tú dijiste yo nací en Yaguacara, es verdad, pero viví muchísimos años en la capital del estado de Bahía, que es Salvador. Es una ciudad, según los últimos datos, es la ciudad donde hay percentualmente más negros fuera de África en el mundo. Y esa ciudad votó en masa por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Pero hay sectores, obviamente, que están con este candidato. Y ayer hubo un asesinato de un señor mayor, un líder comunitario de una de estas comunidades negras. Un señor, yo no te sabría decir la edad, pero muchísimo mayor, por una discusión política, y fue acuchillado por la espalda ayer en la noche. Entonces, son cosas, fuera las amenazas, la postura que la gente, es un poco parecido con el fenómeno que hemos visto pasar en Estados Unidos estos últimos años, y después de que Trump asumió, como que la gente se siente mucho menos inhibida, digamos así, en sacar estos odios, estos prejuicios, que un tiempo atrás era algo realmente reprochable por la mayor parte de las personas. Dijiste también, y algunos lo han asumido así, que Bolsonaro sería el candidato anti-establishment.
Pero a mí me parece que no, Viviane, porque me parece que más bien el establecimiento, cuando se ve en estas situaciones, en donde parecería ser que la democracia del voto otra vez no le va a resultar favorable, optan por este tipo de pronunciamientos políticos. Son capaces incluso de romper sus propias reglas del juego, y la democracia del voto tiende a perderse también, porque en un determinado momento, y Bolsonaro lo ha dicho, si yo no gano, hasta estoy dispuesto a golpear a los cuarteles. Sin duda. Ajá. Sin duda. Entonces, ¿cómo puede ser anti-establishment un político así? Así es como él se presenta, y así es como la mayor parte de la gente que no es necesariamente como fanática de él, está votando. Al comienzo de esta contienda electoral, estamos a más o menos un mes y una semana de que se abrieron la posibilidad de campaña y todo. Él tenía como 27%, 26%, no más que esto. Entonces hubo muchísima gente, o sea, hasta los 46%, estos 20%, y te estoy hablando de 20% de 117 millones de votantes que hemos tenido el domingo. O sea, es muchísima gente que se fue dejando llevar por esta campaña de pues, noticias falsas, muchísimas. Mala utilización de redes sociales, pero sobre todo una política de miedo y de intimidación de las personas. Entonces, de forma que obviamente, y eso históricamente tú sabes, tiene muchísimos precedentes, fue lo que pasó en Italia con el fascismo, fue lo que pasó en Alemania con el nazismo. Las personas llegan a un punto de sentirse tan agobiadas por todo lo que les pasa que pierden realmente el senso crítico. Ahora, también han jugado un papel enorme en esta primera vuelta en Brasil las iglesias. Son muy poderosas. Tú me contabas, formalmente la propia institucionalidad del sistema electoral brasileño escogió a la red Globo para que ahí se realicen los debates, ¿no? Porque en Brasil son muy rigurosos en cuanto a los espacios de propaganda electoral, no es mucho, 10 minutos máximo. Claro. Los debates son el corazón de la campaña, y Bolsonaro no aceptó debatir y no asistió a los debates y prefirió ser entrevistado por una cadena de una red de estas iglesias pentecostales. Exacto. Pero esa cadena de televisión es la segunda más poderosa de Brasil. Exactamente, es la red Record. Es una iglesia muy poderosa. Nosotros decimos que es la multinacional brasileña de mayor éxito, ¿no? Porque está en todo lado con su Pare de Sufrir. Toda la gente conoce, ¿no? Ese es el eslogan, está en todo el mundo. Y sí, el obispo Edir Macedo, que es el fundador de esta iglesia, sí declaró abiertamente su apoyo a Bolsonaro. Lo interesante de esto es que él se excusa de participar con un documento médico diciendo que no tenía que estar todavía en casa, que se encontraba delicado. Por el atentado. Por el atentado. Sin embargo, en este mismo día dio una entrevista de más de una hora a la red esta evangélica, que es como ellos se nombran en Brasil. Los analistas están diciendo que en esta segunda vuelta, que no dura mucho, la votación será el 28 de octubre. Exacto, en 3 semanas. Habrá, creo que 3 debates debe de haber, o quizá más, no estoy tan seguro de ese dato, pero ya no va a poder escapar a los debates. Y que ahí quizá buena parte de la población pueda darse cuenta frente a quién estamos. Ojalá, porque realmente el atentado que sufrió el candidato hurtó la posibilidad de que la gente pueda tener una mejor visión de quién es, él y de sus propuestas, ¿no? Que prácticamente no tiene mucha propuesta, es más una política en negativo, negando todo lo que pasó y diciendo, pues lo único que propone realmente es en liberar el porte de armas en el país, que es algo realmente muy preocupante.
Viviane, llamadas telefónicas. Ya empezamos a recibir llamadas telefónicas y la primera viene desde la ciudad de Ambato. Sebastián de Hobbit es lo que me han dicho y espero estar en lo correcto. Así que buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario. Buenas. Buenas noches, señor Lazo. Buenas. Le agradezco por permitirme participar en el programa y le saludo también a la panelista, muy entendida en estos temas. Mi pregunta es la siguiente. Este regreso sistemático ya no de una derecha racional, si cabe el término, sino de una ultraderecha con estos tintes destructivos, y digo este regreso porque es sistemático y se ve en muchos países de Latinoamérica, especialmente en los que pues han sido países progresistas y han tenido tantos logros a nivel social, y resulta sumamente, me parece a mí, muy peligroso. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Si hoy por hoy, como usted menciona hace un momento, un virtual nuevo presidente de Brasil, que acaba de ganar la primera vuelta, puede hacer afirmaciones de esa naturaleza y con la aceptación de una gran parte de la sociedad. Entonces mi pregunta a la panelista es, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿En dónde va a terminar algo que se ve que puede resultar eventualmente sumamente peligroso, porque pues se les va de las manos, ya deja de ser inclusive un tema político, ¿no? Un tema social de gravísimas consecuencias. Muchas gracias. A usted, Viviane. Yo diría que más allá de un tema político, es un tema ético, ¿no? Yo estoy realmente de acuerdo con nuestro participante de que ese tema es muy riesgoso, nos trae un peligro realmente, incluso en relación a política, las propuestas que tiene ese señor sobre la política externa brasileña es bastante alineado a la política externa de Donald Trump. Quiere cerrar las fronteras, quiere unirse, pues aliarse con Donald Trump en términos de política exterior y obviamente darse las espaldas a nosotros aquí en el resto de Latinoamérica. Es un tema ético fundamental. Yo espero, no puedo saber el futuro, pero espero que mis hermanos brasileños puedan darse cuenta lo más pronto posible del riesgo grande que estamos corriendo en ese momento. Yo te decía, Viviane, que también se ha expresado con mucha fuerza este fenómeno del lawfare, ¿no? La guerra usando la institucionalidad de la Administración de Justicia, los aparatos mediáticos, los conglomerados mediáticos. Alguien tiene que lanzar el rumor y las redes lo asumen como cierto. Y ahí empiezan a construir un relato que es falso, lo que llaman la posverdad, que es un eufemismo porque en el fondo esta es una mentira, ¿no? Y esto se ha visto con mucha fuerza en estas elecciones. Sí, en realidad la televisión perdió bastante protagonismo en estas últimas elecciones en Brasil. La campaña es hecha básicamente por redes sociales. El candidato estuvo, sabemos, pues con problemas por el atentado que sufrió, pero siguió obviamente él y el equipo de él siguió un ritmo de campaña fuerte. Las llamadas fake news son un fenómeno terrible porque la gente no se preocupa mucho para darte un ejemplo, en las últimas manifestaciones que tuvimos una semana antes de las elecciones. La de las mujeres. Exactamente. El grupo El No, ¿no? El No. Entonces, que es un grupo, pues votes en quien quieras, no es un grupo partidario, pero de rechazo a este discurso misógino. Y salimos a las calles en todo el mundo, en Brasil, y obviamente sus apoyadores también.
y han puesto como fotos ahí en las redes sociales, fotos de Copacabana diciendo que era el apoyo, la manifestación, y se veía el Papa móvil. O sea, era una foto de cuando estuvo el Papa en esta misa, esta cosa que hizo el Papa ahí, se veía pues, claramente. Y la gente como que no se preocupa mucho, no hay mucha, todavía el Internet es un espacio sin mucha responsabilidad. Pues uno lanza las noticias, a veces juega con el honor de las personas, en fin, de forma general, pero en estas elecciones tiene un protagonismo que realmente es preocupante también, porque es un espacio donde no hay responsabilidad sobre lo que se dice y sobre la forma como se Ahora, las redes jugaron el papel más importante, superaron al rol de los medios más tradicionales que conocemos, pero este proceso de la posverdad, de este relato que más apela a la pasión que a la contrastación, necesita que empiece en algún lado, y el dato tiene que empezar en una televisora, una radio o un periódico, y ahí está también el problema, que podríamos exigirle entonces a los medios que contrasten más antes de lanzar un rumor como noticia. Sí, sin duda. La Red Globo, que es la mayor red de televisión de Brasil, tuvo una responsabilidad fuertísima, por ejemplo, en el fenómeno del impeachment de la presidenta Dilma, ¿no? Un rol muy fuerte, y ahora ellos ya, algunos reporteros empiezan a tener una postura mucho más comedida, digamos así, en relación al candidato Bolsonaro, incluso alertando a la población. De forma tibia, es verdad, pero no es la costumbre de ellos. Incluso ellos se están empezando a asustar un poco de lo que puede venir. Ahora, también en este tema de las noticias falsas, se debilita mucho la institucionalidad, porque en Brasil hemos visto que luego entra a jugar perversamente también, por ejemplo, el aparato judicial. Sí. Que se basa en esas fake news y no importa, no hay comprobación. Bueno, en el juicio a Lula lo vimos claramente. No sé si algo se ha mentido, si algo se ha exagerado en cuanto al rol de este juez Moro y el famoso triplex supuestamente de Lula, juzgado en una primera instancia, no se han cumplido ni la segunda ni la tercera, y sin embargo Lula está preso, y luego se acentuó prohibiéndole todo tipo de participación. No podía dar ninguna declaración, no podía estar presente en la campaña porque le temían a Lula. Sí, Lula tenía preso, ya en la cárcel tenía como 36% de intenciones de voto. Y usted ve que al final de la campaña el Haddad tuvo 26, ¿no? Entonces fue una pérdida grande. Yo no quiero entrar en el mérito del proceso, de la condenación, porque realmente no tengo la justicia federal. Yo soy abogada. Ahí está tu rigor también. Exactamente, entonces no quiero dar opinión sobre este tema. Sin embargo, sí podemos decir que el juez, la postura que asumió el juez, liberando hechos que estaban bajo secreto en la justicia, en momentos estratégicos, manipulando, y todo esto sí no es la postura de un juez, es la postura de un agente político que tiene un rol que no debería tener. Esto sí es muy antiético. Hace una semana, el lunes de la semana pasada, semana de las elecciones, él libera unos videos porque de la delación del Palocci, que era el ministro de Economía de Lula. Yo veo esta noticia y wow, o sea, primero mala fe, o sea, si esto tendría que ser público, pero no ahora, en este día, en este momento, ¿no? Es una clara manipulación. Y al final del día uno se da cuenta de que esta delación, que es una negociación que hace el Ministerio Público con la persona que quiere ganar obviamente alguna ventaja procesal, o sea, no ser culpado por alguna cosa, en fin, tiene un nítido interés
en eso, la persona no es solo lo que dice, la persona tiene que presentar pruebas para que se pueda llevar a cabo el procedimiento. No se comprobó, o sea, él sí liberó los videos, pero el Ministerio Público no había aceptado hacer la transacción porque no estaban comprobadas, no hubo respaldo de lo que se dijo. Entonces, realmente un gesto nítido de mala fe y de intención de manipular estas elecciones. Pero este es un juez. Es un juez. Y entonces por eso digo que si ese juez decide jugar como actor político y no se basa en el rigor de la administración de justicia, está dañando a la institucionalidad brasileña de administración de justicia. Sin duda, sin duda. Y se alió con los medios para hacer esta manipulación. Buena parte de la polarización que tenemos hoy día en la población, que es una cosa muy triste, porque vemos los brasileños como rivales, no como hermanos, y peleándose, discursos de odio. Se debe a eso, a esa campaña mediática masiva de la cual él tuvo un papel protagónico, porque sí dio acceso a todo el proceso, y nosotros veíamos el testimonio de Lula, veíamos todo en vivo, veíamos todo en la tele. Usted y yo nunca hemos visto esto en la vida, que en un proceso en contra de una persona, o sea, no está juzgado, no pasó nada. Yo tengo todo eso en la televisión y por internet en vivo todos los días. O sea, esto no es un procedimiento común, ¿no? Entonces sí hubo un sesgo fuerte ahí. Volvamos al tema de la corrupción, ¿no? Brevemente, porque se ha probado ahora en estas elecciones, y está pasando eso en otros contextos de Sudamérica también, ¿no? En Argentina, acá mismo en Ecuador, y entonces nos olvidamos de que las políticas, por ejemplo, podemos debatir si nos gusta o no. Bueno, yo soy ecuatoriano y no me voy a meter mucho en el PT, en el Partido de los Trabajadores, pero podemos discutir si nos gusta o no sus políticas, pero está claro que los esfuerzos del gobierno de Lula lograron sacar a 28 millones de personas de la pobreza. Y ese es un resultado extraordinario en un país como Brasil. 28 millones de personas de la pobreza, más de mucho más que toda la población ecuatoriana, que dejó de ser pobre. El tema, los éxitos alcanzados en los temas educativos también fueron extraordinarios. De eso ya no discutimos. Claro, de esto ya no se comenta. De hecho, el actual presidente lo que hizo fue cortar estos financiamientos, estas posibilidades de acceso de las personas de bajos ingresos, digamos, a la universidad, ¿no? Y pues el programa del Jair Bolsonaro no es muy diferente de eso, es privatización y reducción de gastos para esa gente, obviamente, que la gente no tenga hambre, o sea, porque esto era, Brasil estaba en el mapa de la hambruna mundial, y en mi región, noreste, que es una región de sequía. Entonces esto era, pues, lo más triste que uno puede ver. Son imágenes muy parecidas con las que uno ve en televisión en África, la gente pues muriéndose de hambre literalmente. Esto en el gobierno anterior al de Lula. Y Brasil logró salir de esa gracias a Lula. Pero al mismo tiempo, ves esas imágenes de hambruna, pero al mismo tiempo en Sao Paulo, por ejemplo, puedes ver las imágenes de unos empresarios muy poderosos, muy ricos, que por ejemplo se desplazan en helicópteros para evitar la congestión vehicular y que juegan en las ligas mayores del planeta entero por sus fortunas. Las grandes fortunas de Ecuador, de las personas más ricas, son nada al lado de la riqueza que acumulan ciertos empresarios en Brasil. Este es el contraste que también duele mucho en nuestra región. Sin duda. São Paulo, tú hablaste de los helicópteros, tiene congestionamiento de tráfico de helicópteros. Se pierde en cantidad de helicópteros solamente para Nueva York en el mundo. Es
realmente y son estos empresarios que de la FIESP, Federación de las Industrias de São Paulo. Esta Federación de Industria fue la que financió el impeachment de la presidenta Lula. Hay videos del presidente de la FIESP saliendo de la casa del presidente Temer, y esto estuvo también en los periódicos, en todo lado, en la noche anterior a la votación. Y han hecho toda la campaña del impeachment de la presidenta Dilma, perdón. De Dilma, y son ellos que están apoyando a Bolsonaro ahora. No solamente ellos, algo que es muy peligroso, que es la industria de armas. Hay videos de este señor Jair Bolsonaro con armas, haciendo publicidad, promoviendo la empresa Taurus, una de las más grandes del mundo de armas. Bueno, con un mercado de 220 millones de consumidores potenciales, ¿qué empresa no se animaría, no? Y Bolsonaro también es claramente, en eso también se parece a Trump, perdón, libre portación de armas. Claro, es lo que él dice, lo que él dice, que la solución para el problema del país es la liberación de las armas. Cada quien que asuma su defensa. Cada quien con la suya, y que se pueda, y que hoy día mismo dijo que los militares y la policía no pueden tener, y una entrevista que dio hoy en la noche, no pueden ser punidos, no pueden ser criminalizados, digamos, por los excesos en el uso de la fuerza de armas. Que tienen que ser condecorados, no sancionados. Esta fue la expresión que también vi un video en donde hacía un homenaje al militar que torturó a Dilma Rousseff, como un mensaje clarísimo, ¿no? En su voto, en homenaje a él, dio su voto por el impeachment de la presidenta Dilma. Dijo el terror de Dilma Rousseff. De Dilma Rousseff. Y era un terror no solo metafórico, era real, físico, porque fue el que la torturó a ella. La torturó a ella, los detalles, porque ella participó de la Comisión de la Verdad. Ella fue a contar las cosas que le han pasado. Los detalles, si yo no quiero reproducir, fueron cosas inhumanas realmente. Entonces, que una persona haga un homenaje a alguien que hizo semejante delito, ¿no?, de lesa humanidad, en fin, es un crimen terrible, es realmente muy preocupante. Tampoco fue muy exitosa la carrera militar de Jair Bolsonaro. No. Llegó solo a capitán y lo han expulsado del ejército. Lo han expulsado del ejército, sí. ¿No? Por haber hecho yo no me acuerdo muy bien, pero él hizo alguna, me escapa la palabra en español. Dilo en portugués a ver si lo entendemos. Sería como una sublevación, algo sublevación. con los exacto, en el ejército. Entonces por eso lo han expulsado. Viviane, ¿y quién es Haddad, Fernando Haddad? Ya sé que fue alcalde de São Paulo. Fue alcalde de São Paulo. Fue ministro de Educación de Lula. Fue ministro de Educación de Lula, entonces mucho del éxito del programa de educación se debe a él. Dicen que tiene una buena imagen, que es, en medio de todas estas denuncias de corrupción, nada salpica a Haddad. Exacto, todavía no se ha escuchado nada de él en ese tema de corrupción. Es un profesor, un docente universitario, economista, y tiene un PhD en filosofía. Eso estuve leyendo, porque como él es de São Paulo, recién sale al escenario nacional. Yo no lo conocía muy bien a esta figura. Pero pues, parece que tiene una carrera. Hasta este momento nadie le acusó en esta contienda electoral de ningún tema con corrupción, por lo menos, que es el punto más sensible, ¿no? Pero es nuevo, digo. Es nuevo, nacionalmente es nuevo. Y además seguramente la tarima lo asusta un poco, no ha de tener la elocuencia de Lula, con esa larguísima carrera política. Claro, de Lula, se le siente en los debates, en lo que he visto, un poco inseguro en realidad. Se le siente un poco inseguro. Y de hecho consulta mucho a Lula. Estuvo antes de
antes de que, cuando estábamos todavía discutiendo quién se va a presentar como candidato, él dijo, yo no me puedo presentar porque Lula tiene que ser candidato, yo jamás me presentaré, tiene que ser él. Entonces, un respeto excesivo a la figura de Lula, porque en este momento ya estaba en la cárcel, que le está cobrando factura ahora. Y ahora, más bien, el discurso de él, después del resultado del fin de semana, es un poco despegarse de Lula. Ajá. ¿Y crees? Que ya debería, haber hecho esto, él y el partido, haber tomado esta actitud mucho antes. Ya. Al 28 no queda mucho tiempo, ¿no? Estamos a 18 días más para la segunda vuelta electoral. ¿Ustedes también le dicen balotaje en Brasil? No, segunda vuelta, ¿no? Los argentinos usan más. No conozco la expresión. Digo, ¿se podrá revertir? Hoy ya se presentó también una encuesta más reciente, ¿no? Exacto. Ha subido hasta 36 puntos Haddad, pero parece ser que no logra descontar todos los puntos que necesita, ¿no? Exacto. Haddad está con 36 y Bolsonaro con 49. Ajá. Si se cuentan solamente las personas votantes, Bolsonaro estaría porque esta es contando los nulos y la gente que no quiso opinar, en fin, el total, ese porcentaje. Si se cuenta solamente los que asumieron su voto, el Bolsonaro tendría 58 en ese momento. Y el Haddad tendría 43, me parece. 15 puntos, más o menos una diferencia constante de 15 puntos. Pero el crecimiento de Haddad ha sido más grande que el de Bolsonaro, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Pues espero que la gente se dé cuenta de lo que se está en juego ahora. Es mucho más de que simplemente pues el PT o no el PT. O sea, de hecho, los partidos, ahora es una crisis mucho más grande. Vea, los partidos tradicionales fuertes, tanto de izquierda como de derecha, están desplazados. El partido del actual presidente, el PMDB, no tuvo representatividad prácticamente ninguna. El partido, y te digo, del total de diputados, porque se han elegido diputados, senadores, gobernadores, del PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, nada. Entonces realmente tanto derecha como izquierda, o sea, la gente está votando como una protesta al sistema. Y Dilma también ha salido mal parada. Exacto, Dilma no se eligió para senadora, que es una cantidad de votos más pequeña en Minas Gerais. En cambio, el anterior candidato a presidente, que está involucrado en un montón de escándalos de corrupción, Aécio Neves, fue elegido por Minas Gerais, que son del mismo estado. Pero ahí hay paradojas, ¿no? Y muchas contradicciones. Has mencionado ya 2 veces a Fernando Henrique Cardoso, y tú que también has estudiado ciencias sociales, debes de saber que fue un referente en la academia latinoamericana. Cuando fue presidente, y fracasó como presidente, por lo menos es mi punto de vista, él dijo, olvídense de todo lo que escribí y dije, no voy a poder hacer eso. Y siendo presidente, exactamente, hizo todo lo contrario de lo que pregonaba en sus escritos. Es como una decepción Fernando Henrique Cardoso. Total. Era como una ilusión. Él había sido como el padre del plan económico. La gente estaba ilusionadísima. Yo en esa época creo que fue mi primer voto. Yo creo que ya no me involucré mucho con él. Ya estaba yo un poco más a la izquierda en esa época. Pero sí, la gente estaba ilusionadísima por el tema de la estabilidad, las promesas de estabilidad económica, y también por tener un presidente pues culto, un hombre de letras, un hombre de la académica y un sociólogo. Claro. Es un lujo tener un sociólogo como presidente. No había estudiado en la Sorbona y todo. Me acuerdo la primera entrevista de Fernando Henrique, él dijo, o sea, contestaba uno en inglés, al otro en francés, en fin, era todo un éxito. Sí. Una imagen espectacular, pero en los hechos
exactamente como muchas has veces dicho. esas imágenes espectaculares son para ellos mismos. Ese es el problema, ¿no? Ahora, la candidata a vicepresidenta en la fórmula con Fernando Haddad es Manuela Dávila, ¿no? Es una mujer joven, es feminista y es comunista. Y yo me preguntaba, ¿no es peligroso eso en Brasil? Bastante peligroso. Yo creo que él fue feliz en pensar en una mujer, Ajá. porque simboliza justamente lo opuesto del otro. Pero el perfil de ella realmente y las declaraciones que ella está haciendo, realmente como tenemos una oposición con los cristianos, realmente no ayuda para nada a la campaña. Porque da declaraciones a favor del aborto, por ejemplo, que es un tema muy sensible, no es un tema que se toque en una campaña electoral, Sí. O sobre algunos temas delicados en Brasil, en fin, de educación de niños y Ajá. todo, en fin. No debería haber, me pareció muy poco inteligente, digamos, tocar en estos temas de parte de ella personalmente, pues él sí sabe que iba a ser de esta forma. Los dos están un poco complicados con los vicepresidentes. Jair Bolsonaro también, su vicepresidente, un general, está también en declaraciones Radicales bastante también. complicadas, claro, Ajá, ajá. de cortar el 13º sueldo y estas cosas. Habrá que esperar los debates. También los analistas están diciendo que esta vez Bolsonaro no va a poder escaparse a los debates. Ahora, te quería plantear también, Viviane, ¿qué piensas tú de esta democracia del capitalismo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que juega con todas las garantías mientras piense que va a ganar? Si va a perder, empiezan las dificultades, empiezan los problemas. A los gobiernos progresistas de la región se les achaca que no profundizaron sus reformas sociales, cuando no fueron revoluciones. En el caso ecuatoriano se hablaba de la revolución ciudadana, no fueron revoluciones sociales. Se tenía que negociar con lo establecido y eso impedía la profundización de las reformas sociales. ¿Cómo hacerlas en medio de esta idea de democracia? Yo creo que hemos avanzado, hablando de Brasil, hemos avanzado, el gobierno Lula logró avanzar en dar poder económico a las personas, pero no en dar capacidad crítica, una educación real y capacidad crítica y trabajar temas tan sensibles como la ética, por ejemplo. Ajá. Porque la paradoja que existe en Brasil ahora es que esta misma clase que antes era pobre y ahora es clase media, se cree, pues ya no quiere, ya es en contra de las políticas de cuotas, de las políticas sociales. Lo mismo pasó en Ecuador. Exacto. Entonces es esa idiosincrasia que, o sea, yo soy beneficiado de esto y después ya esto es gasto público, ya no es inversión, ¿no? Entonces es una pena que pase eso, pero ves que no es un tema aislado. Pero ¿cómo hacerlo, por ejemplo? Se comportan como élite. Yo digo que lo mismo, algo parecido sucedió acá en mi país, acá en Ecuador, que tú ya lo conoces y lo conoces bastante bien. Pero digo, ¿cómo disputas el discurso cuando no están a tu lado las grandes corporaciones mediáticas? No está a tu lado la gran industria del entretenimiento. ¿Cómo disputas esos espacios? También el otro gran problema que ha producido este discurso mediático de la corrupción de la política no vale la pena, la política per se es cochina, la política per se es un espacio oscuro. Los jóvenes, por eso muchos de ellos dicen, no quiero saber nada de la política. Y entonces ahí estamos perdiendo todos. Sin duda. La participación en estas elecciones hubo un índice
muy alto de abstenciones y votos blancos y nulos. 28% de las personas se abstuvieron o anularon sus votos. ¿A quién le conviene eso? ¿A quién le conviene eso? Es una pregunta que me hago y que te la hago a ti. No sé si quieras ensayar una respuesta. Yo creo que conviene, pues, cuanto menos participación, cuanto menos informada a la gente, conviene pues a esta élite que tiene el capital, que son estas personas que parece que no viven en la tierra con nosotros, que no perdieron la capacidad de empatía, de ver que no toda la gente tiene las mismas posibilidades de uno y que hay que apoyar, ¿no? De alguna forma. Entonces, a esta gente pues le conviene este tipo de alienación, digamos. Naciones Unidas, incluso Naciones Unidas, se pronunció sobre el juicio de Lula y no pasó nada. ¿Qué te dice eso? No, porque no fue un pronunciamiento oficial de Naciones Unidas. No, pero hubo una comisión que lo hizo. Fueron unos expertos de una comisión. Ajá. Y fue una posición aislada de este grupo de expertos. No fue una posición de Naciones Unidas realmente, y fue una especie de opinión que emitieron. No fue un procedimiento o algo así. Entonces, lo que dijo Brasil, como en este punto Brasil es diferente del Ecuador en relación a acoger los instrumentos internacionales de derechos humanos, en Ecuador las opiniones consultivas y recomendaciones son parte del ordenamiento nacional. En Brasil no, la Constitución dice solamente tratados nacionales. Entonces el gobierno, obviamente, que es un gobierno interesado, no es un gobierno imparcial en este particular, pues dijo, nosotros no tenemos obligación de acoger a una recomendación de este tipo, lo que jurídicamente es verdad, pero bueno. Pero manda un mensaje. Exacto, moralmente es una cosa que asusta. Y manda un mensaje de por dónde podría ir la política internacional de Brasil en estos casos. Gente como Noam Chomsky también se pronunció sobre este tema, y Chomsky dijo, probablemente Lula es el preso político más importante del planeta. En Brasil, ¿qué impacto produce una declaración como la de Chomsky? ¿Se lo conoce? Digo, bueno, tú sí, las élites académicas, por supuesto que lo conocen, pero ¿cuál es el impacto de esas declaraciones? Pues el clima está tan difícil en el país que realmente las personas que están en esta posición anti-PT perdieron la capacidad crítica, perdieron la capacidad, no solamente Chomsky, como Boaventura de Sousa Santos, o sea, personas muy importantes han se pronunciado sobre el tema, pero o sea, no escucha a nosotros que somos los que pues estamos abiertos a escuchar, pero a este lado de la población que está cerrada, no importa nada. No importa. No importa. Se pueden pronunciar Boaventura. Hasta declaraciones en contra del Papa Francisco hubo no de los candidatos, ¿no? Pero de sus seguidores, pues por socialista, comunista o lo que sea, por predicar, pues apoyar a los pobres o cosas que la iglesia siempre hizo, ¿no? Sí, he visto fotos hoy día y en una manifestación de Bolsonaro hay carteles que dicen Dios está por encima de todo, ¿no? Dios metido muy fuertemente en esta campaña, ¿no? Sí. Bueno, espero que no, pero sí lo están manipulando bastante el nombre, utilizando bastante el nombre de Dios. Es Brasil acima de todo y Dios, Brasil acima de todo y Dios con nosotros, algo así. Es su eslogan, que es muy parecido con el eslogan del Partido Social Nacionalista, el Partido Nazi. En aquella época. En aquella época. Por eso tú haces estos empates, ¿no? Con el fascismo y con el nazismo, ¿no? Sí. El contenido es muy parecido. Y también entonces la propaganda también tiene que ser muy fuerte. Claro. Porque esas realidades vivieron muy fuertemente de un verdadero estado de propaganda, ¿no? Claro.
claro. Y ahora mucho más fácil, mucho más barato. Claro, claro. Más barato, no se necesita el aparataje estatal, como lo han hecho en su tiempo. ¿Cómo hubiese sido Goebbels con los aparatos mediáticos que hay hoy día? Claro. Imposible de vencerlo probablemente, ¿no? Con esa capacidad enorme de saber manipularlo todo, claro, ¿no? Fabricando noticias falsas, provocando miedo y obviamente justificándose. El miedo, ¿no? El miedo. ¿Y cómo interpretas lo de las mujeres? Que me resulta ciertamente muy desconcertante, ¿no? Después de esas declaraciones y después de las manifestaciones que hubo en Brasil, que fueron potentes y que incluso se reprodujeron en otras ciudades fuera de Brasil, como acompañando a las mujeres de Brasil, pero los analistas también hoy están diciendo que muchas mujeres votaron por Bolsonaro. Sí, muchísimas. En el grupo en Facebook que empezó este movimiento, el No, es un grupo en que estamos 4 millones de mujeres en ese momento. Y nos hemos movilizado en todo el mundo realmente. ¿Tú estás ahí? Estoy ahí, sí, sí. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo compañeras académicas que apoyan. ¿Apoyan a Bolsonaro? Sí. Ah. ¿Y qué sientes cuando te dicen una cosa así? Es realmente increíble. Es difícil de creer que una mujer que tiene una formación pueda repetir estas cosas. ¿Pero qué argumentos se utilizan para el argumento es el antipetismo, exacto. Es el antipetismo, todo menos el PT. Es algo muy parecido con el No que nosotras hemos hecho, pero es así, todo menos el PT. ¿Sí? Quien sea para vencer al Partido de los Trabajadores. Porque está acusado de muy corrupto, entre otras cosas. Exacto. Lo mismo que en otros contextos, ¿no? que lo decíamos al principio, ¿no? Y que también se advertía en Ecuador, ¿no? Esta discusión de la corrupción, sí, encarémosla, ¿no? Pero no se inauguró con los gobiernos progresistas de la región. Esto no quiere justificar los actos de corrupción. Claro, no se quiere justificar con eso, pero tampoco no nos hagan la trampa. No nos digan que solo la izquierda progresista es la corrupta, ¿no? Como que si no hubiese habido nada corrupción. Antes de eso, después de 500 años de corrupción. Sí, sí. Esta es la trampa también, ¿no? Por eso decía yo, esta discusión de la corrupción que termina absorbiendo, subsumiendo todos los demás temas de la política. Y esto se ha utilizado. Y yo creo que eso no es un accidente. Eso ha sido una clara definición que en algún laboratorio, estos llamados think tank, lanzaron esta idea y les ha ido muy bien con esta propuesta, ¿te parece? Sí, posiblemente. No la compartes plenamente todavía. No. ¿Te parece una especulación demasiado grande? Bueno, sí, el tema de probarlo en laboratorio, sí, pero yo creo que el laboratorio más grande que tenemos es la historia, ¿no? Es la historia. Realmente se están repitiendo las cosas, lamentablemente. La manipulación, la falsedad, falsear la realidad, incutir miedo, utilizar el discurso religioso, en fin, todo esto se repite. Claro, ¿no? Y eso es paradójico, ¿no? Porque se avanzó mucho en rechazar cualquier forma de discriminación y en esta campaña de Brasil se ha recurrido mucho a la discriminación. Muchísimo, ¿no? muchísimo. Y la gente no ha reaccionado, ¿no? Parecería ser, ¿no? Claro, a mí también me asusta eso, me asusta. La gente se siente libre ahora, porque en Brasil la discriminación es delito desde muchísimo tiempo, entonces como que la gente no se sentía libre para decir determinadas cosas, pues, pero ahora ya está fuertísimo, en las redes sociales se siente así muy pesado el ambiente. Y también leí un reciente análisis, yo no sé qué tan potente pueda ser. Brasil salió de su más reciente dictadura en la década de los 80, mediados, 85 también. En 85.
es relativamente reciente y también fue una muy cruenta dictadura, hubo muchos muertos. Y este análisis decía que en el alma brasileña, no quiero ser ofensivo, no es mío el análisis, hay una simpatía con las dictaduras. ¿Te parece que algo de eso pueda ser cierto? No creo, no creo. De hecho, la semana pasada, en la última encuesta que han hecho para las elecciones, también han preguntado sobre temas de democracia y otros, qué tanto aprecia el pueblo la democracia. Y los índices fueron muy altos. Entonces yo creo que sí apreciamos la democracia y la libertad. Y creo que en realidad la gente no mide muy bien, no tiene la real noción de hasta dónde se puede llegar con este tipo de medidas. Lo único que están ahora, la gente no está razonando, la gente solo quiere que no vuelva el PT al poder. Y si el medio es este, pues que sea este. Pero como que no razona sobre el impacto que esto puede tener en la cotidianidad, en la pérdida de las libertades, en la violencia, en fin. Y cuando dices la gente no quiere que vuelva el PT, de todas maneras, por el nivel de votación que lleva ya Haddad, no es toda la gente tampoco. No, sin duda, sin duda, sin duda. Incluso hay algunas personas que no les gusta el PT o que se han decepcionado con el PT, entre las cuales me incluyo, pero que obviamente entre estas opciones, en estar al lado de un sujeto que tiene francas opciones fascistas, sabe que no, pues ahora no es exactamente una libre elección. O sea, yo tengo un compromiso con la democracia y con la ética en ese país. ¿Y qué es lo que más te decepcionó del PT, en tu caso? Yo creo que la falta de gestión, de la posibilidad de gestión de la presidenta Dilma en su último mandato, fue lo que hizo con que lleguemos hasta este momento. Hasta este momento. El tema de la corrupción también sí es un tema fuerte. Claro. Hubo muchos escándalos, no solo este que estamos hablando de Lula, que es algo pequeño en realidad, pero antes también hubo un movimiento grande, el Mensalão, que fue súper fuerte. Se pagaba mensualmente a los diputados para que voten. Fueron juzgados, fueron punidos. El presidente del PT está preso hasta hoy día por eso. Y Lula era presidente y lo permitió. Entonces esto es excelente. Y estamos en ese momento, tenemos un poder judicial fuerte que puede hacer eso porque se han dado las condiciones, y esto también es un logro del gobierno del PT. Pero, en fin, no puedo dejar de estar decepcionada con que se haya probado que era un sistema del partido. El partido funcionaba de esta forma. Y hemos vuelto al tema de la corrupción, pero yo insisto que es como un mal endémico, ¿no? Esto no nos puede consolar, pero sí nos puede plantear quizá estos matices, ¿no? Discutamos el tema de la corrupción, pero no metamos a toda la política solo en el tema de la corrupción, porque, insisto, es como negar a la política misma, ¿no? Claro, en ese momento sí. Yo creo que la propuesta que hacemos y que yo intento hacer con mis estudiantes como docente de derechos humanos es que si queremos un mundo mejor, pues seamos mejores, ¿no? Seamos honestos, no seamos corruptos, y la cosa va mejorando. Cada uno tiene su espacio para poder hacer eso, y como ciudadanos, ¿no? Involucrémonos, ¿no? Involucrémonos, sin duda. Tengo una última curiosidad, ya nos tenemos que empezar a ir. Viviane Monteiro Santana García. Tienes 3 apellidos. 3 apellidos y un nombre. Un nombre, 3 apellidos. Esto es porque en Brasil se pueden componer los apellidos libremente. Mamá. Monteiro es el apellido de mi mamá, que es feliz porque aquí yo soy Viviane Monteiro, llevo su apellido, ¿no? ¿Y Santana? Y Santana es de mi papá.
¿Y el García? Y el García es de mi esposo. Ah, ya. Entonces eres Viviane Monteiro Santana García. Sí, sí, Esto sí. en Brasil se puede escoger, ¿no? Se puede elegir. Estaba en el juego, se quita uno, se quita el otro, ¿qué haces? O sea, se puede componer de diferentes En Ecuador formas. ya empiezan a surgir corrientes, y enhorabuena, ¿no? Que puedas escoger también tu apellido, Claro. o el materno o el paterno, ¿no? Pero hasta ahora, primero el paterno, En Brasil ¿no? incluso los esposos pueden tener el apellido de la esposa. Ah, mira si tú. quieren. Sí. O sea, como que hay una visión menos, es paradójico eso también, ¿no? Menos patriarcal, menos machista, pero no se refleja todavía en la cotidianidad. Sí, sí, sí. Es una gran paradoja que la que tenemos ahora. Viviane, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Es todo en esta entrega de Palabra Suelta. Es domingo 28 de octubre, Eso. ¿no? Domingo 28 de octubre, otra fecha clave, ¿no? A estar pendiente de los resultados de la segunda vuelta electoral en ese país enorme de América del Sur, un país casi continente. Al final, siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.